Bueno, todos ustedes saben que hay muchas maneras de categorizar a los seres humanos, es decir, hay diferentes categorías en las cuales nosotros podemos poner a los seres humanos. Una categoría, pues obviamente muy básica, es dividir a la humanidad en sexos, masculino y femenino, hombres y mujeres, varón y mujer. En este lugar hay hombres y hay mujeres, por supuesto. También, claro, podemos dividir a los seres humanos con respecto a la edad. Hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores, etc. Bueno, también podemos nosotros dividir a los seres humanos con respecto a su país de origen. Hay chinos, hay rusos, hay americanos, hay ingleses, hay franceses, hay mexicanos, hay yucatecos, en fin, ¿verdad? Hay diferentes grupos, diferentes nacionalidades, inclusive diferentes etnias. Y así por el estilo podemos dividir a la humanidad en diferentes grupos. Ahora, cuando se trata de nuestro estado, nuestro estatus delante de Dios, solamente hay dos grupos. Toda la humanidad se divide en dos grupos. Y estos grupos están identificados por una persona a quien Dios nombró como representante de cada uno de esos grupos. Por un lado tenemos aquellos que la Biblia llama, los que denomina aquellos que están en Adán. Estos son todos los seres humanos. En virtud de que nuestro Dios entró en un pacto con la humanidad, en una relación de pacto con la humanidad, y así entonces el Señor nombró a un representante de la raza humana. Este representante no fue elegido democráticamente, no fue elegido en las urnas, tampoco hubo un plebiscito, tampoco hubo una consulta popular. No, el representante no fue elegido por un parlamento. El representante fue designado por Dios. El representante de la humanidad fue el primer ser humano creado. Su nombre es Adán. Adán. Toda la humanidad entonces está en Adán. Adán es la cabeza federal de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Adán es el representante pactual de la humanidad. El término federal viene de un término latino que significa pacto. Entonces, Adán es el representante designado por Dios de toda la raza humana. Adán, como representante entonces, tuvo la responsabilidad de responder en obediencia a una prueba de lealtad. Mediante esa prueba de lealtad, el Señor entonces traería bendición o maldición a toda la humanidad. De la obediencia o desobediencia de Adán dependían las consecuencias para el resto de nosotros. En otras palabras, toda la raza humana comparte con Adán las consecuencias de sus acciones. Todos sabemos que Adán falló, Adán fracasó, Adán pecó, Adán cayó de su estado original y con él toda la humanidad. La culpa de Adán fue imputada a nosotros, la descendencia de Adán, y heredamos de él la corrupción moral que nos caracteriza a todos los seres humanos. Entonces, la humanidad entera ha sido y sigue siendo representada por Adán. Pero por otro lado, el Señor
ha formado otro grupo, si usted así lo quiere decir. Hay otro grupo al cual pertenecen también seres humanos. Y este grupo es llamado en la Escritura el grupo de los que están no en Adán, sino en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, entonces, ante el fracaso de Adán y la caída de toda la humanidad con él, el Señor entonces decidió hacer una nueva humanidad, una nueva raza humana. Y esta raza humana, como la primera, como en el caso de aquellos que están en Adán, recibió también un representante designado por Dios. Y este representante designado por Dios es no otro sino el Señor Jesucristo. Como Adán, Cristo Jesús también tuvo que ser sometido a la misma prueba de obediencia y lealtad. Pero a diferencia del primer Adán, Jesucristo, quien es llamado un nuevo Adán, un mejor Adán, el postrer Adán, nuestro Señor Jesús tuvo éxito. Él fue obediente, perfectamente obediente a la ley de Dios. Y por lo tanto, entonces, en su obediencia, todos los que están en Él participan de los beneficios de lo que Él aseguró por medio de su obediencia. Entonces hay dos grupos: los que están en Adán y los que están en Cristo. Claro, si usted asiste a esta iglesia, si usted es uno de los que escuchan la sobremesa, el podcast que acompaña a las predicaciones de la palabra de Dios aquí en la iglesia, pues estará familiarizado con este lenguaje, el lenguaje de estar en Adán o estar en Cristo. Sin embargo, nosotros, los que estamos familiarizados con esto, quizá no le damos la debida importancia a esta verdad tan significativa. Por otro lado, también hay personas que quizá recientemente han comenzado a venir a la iglesia, o personas que hoy nos visitan y no están para nada familiarizados con esta manera de hablar acerca del ser humano. Bueno, si usted cae dentro de estos últimos, qué bueno que está aquí, y espero que el Señor me permita explicarle con claridad qué significa esto y qué implica esto también para usted. Bueno, todos los que estamos en este lugar pertenecemos o a uno o al otro grupo. Sí, somos diferentes, tenemos diferentes trasfondos, tenemos diferentes gustos, tenemos diferente estado de origen o inclusive país de origen. Todos aquí, por supuesto, pertenecemos a cierto grupo, ya sea por cuestión laboral o porque estamos en algún equipo o algo así por el estilo, ¿verdad? Todos nosotros somos diferentes, pero todos aquí, todos los que estamos aquí, caemos en uno de esos dos grupos. Hay personas que están todavía en Adán y hay personas que ya están en Cristo. Hay personas que han recibido y están bajo la misma condenación de Adán, y hay otros que han recibido los beneficios de la obra del segundo Adán. El apóstol Pablo, en su exposición de este capítulo que nosotros llamamos capítulo 15, en esta parte de su carta a los Corintios, está pensando en lo que muchos teólogos llaman la cristología adánica, ¿sí? Y entonces aquí en este pasaje, el apóstol Pablo también hace esta comparación y contraste entre dos personas. En estas mismas personas que hemos mencionado, Adán y Cristo. Y entonces el apóstol Pablo, en esta sección que nosotros leímos, habla del primer hombre, al que llama Adán, y habla del segundo hombre, que es el Señor. Dice que el primer hombre llegó a ser alma viviente, en el versículo 45,
Pero el segundo y último Adán, el postrer Adán, es espíritu vivificante. Nos dice en el versículo 47 que el primer hombre es de la tierra, es terrenal, y el segundo hombre es del cielo. Y también nos dice el apóstol Pablo aquí, en este contraste que él está estableciendo entre estos dos, que aquellos que pertenecen a uno o al otro, bueno, también pueden ser vistos en contraste, porque, vea usted el versículo 48, cual el terrenal dice, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Ustedes, ávidos lectores y fans de Marvel Comics, los celestiales no son esos personajes ahí del mundo, de universo de este mundo imaginario de los cómics. No, dice que como el celestial también son los celestiales. Ahora hablaremos más acerca de esto. Y dice en el versículo 49 que así como hemos traído la imagen del terrenal, unos tienen la imagen del terrenal, pero hay otros, dice, que tendrán la imagen del celestial. Bueno, entonces, usted se preguntará, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, es muy importante porque, como le dije, lo crea o no, le guste o no, lo piense o no, esté consciente de esto o no, usted o está en Adán o está en Cristo. O está en Adán o está en Cristo. Y entonces esto tiene consecuencias para usted. Y no me refiero a consecuencias pasajeras. No me refiero a consecuencias temporales. Me refiero a consecuencias eternas. Usted que está en Adán y lo está en virtud de que usted es un ser humano, usted es un ser humano, y por ser un ser humano, usted nació en Adán, usted entonces, como dice el apóstol Pablo, lleva la imagen del terrenal, del hombre terrenal, del Adán terrenal. Pero usted que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, lleva la imagen del celestial. Usted que pertenece a Adán, que está en Adán, que está unido a Adán, que está en esa relación de solidaridad con Adán, usted que es representado por Adán, usted lleva y llevará las consecuencias de la obra del primer Adán. Usted que pertenece a Cristo, ya ha comenzado a disfrutar de las bendiciones que el segundo Adán ha asegurado para usted. Esto es de suma importancia. Esto es más trascendental de lo que usted cree. A lo mejor preferiría que hoy estuviéramos hablando acerca de 3 tips para una mejor relación con mi jefe. O a lo mejor usted quisiera que estemos hablando acerca de qué hacer cuando me siento de este modo. Todo eso es importante, pero créame, aunque le parezca a usted esto algo abstracto e irrelevante, esto es sumamente importante. También usted se preguntará, ¿qué relación tiene todo esto con nuestra serie Creo en la resurrección del cuerpo? Bueno, mucha, como veremos brevemente en unos instantes. Note por favor cómo describe Pablo al primer hombre, Adán. Le llama alma viviente. Y esto, por supuesto, el apóstol Pablo lo toma de Génesis 2:7, donde nosotros leemos que en la creación del ser humano, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, por eso se llama Adán, o en su original, Adam. Todo yucateco no tiene problema para pronunciar el nombre hebreo, ¿verdad? Nosotros comemos pan, estamos bien, y también creemos en Adam, ¿no? Bueno, no lo sabían, pero ustedes hablan hebreo, ¿ya lo vieron? Bueno, Adam, ¿por qué Adam se llama Adam? Porque fue tomado de Adamá de la tierra, del polvo de la tierra, ¿sí?
Y nosotros con los animales, no con el resto de los animales, sino con los animales, nosotros compartimos el hecho de que venimos del polvo de la tierra. De ahí nos formó nuestro Señor. Y Dios, bueno, Dios hubiera querido, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Mi punto es, ojalá tuviéramos mucho tiempo para desarrollar todo esto, es maravilloso, pero por ahora solamente permítame decir que Adán, tomado de Adamá, ¿sí?, del polvo de la tierra, cuando Dios sopló en sus orificios nasales que Él formó con sus manos, ¿sí?, sopló en ellos, dice que Adán llegó a ser un alma viviente. Adán llegó a ser un ser animado, porque tiene ánima, ¿sí? Ahora, animado no quiere decir que está muy contento, no. O sea, que está animado en el sentido de que es un ser que se mueve, que tiene vida, etcétera, ¿sí? Llegó a ser un alma viviente. Ahora, nos dice también el apóstol Pablo que este primer hombre de la tierra, ¿sí?, bueno, nos dice en el versículo 48 que todos los que son representados por él, en virtud de que él es el tronco de la humanidad, todos son terrenales como él, ¿sí? Y ellos, todos ellos, han traído la imagen del terrenal. Ahora, cuando pensamos en la obra de este primer Adán, como dice una de las citas que usted tiene en su boletín, nos damos cuenta de que este primer Adán, en lugar de haber asegurado lo que Dios quería para la humanidad, este primer Adán hizo que regresáramos al polvo del cual fuimos tomados. Verá usted, muchos de nosotros pensamos que no había nada más que Dios pudiera ofrecerle a Adán. Y cuando digo Adán, me refiero a Adán y a Eva, por supuesto. Me refiero a la humanidad entera. Muchos pensamos que no tendría ningún caso eso de someter a Adán a una prueba y ofrecerle como recompensa por su obediencia vida. Y uno dice, bueno, ¿qué más le podía ofrecer Dios a Adán? Si ya disfrutaba de vida gloriosa en el Edén, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Él estaba en presencia de Dios y vivía en un mundo perfecto. Además, él había recibido algo que ningún otro ser recibió, es decir, el privilegio altísimo de haber sido creado a imagen de Dios. Uno pudiera pensar que no había nada más que Adán pudiera recibir. Es como cuando usted, esposo, su esposa le pregunta, oye amor, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Y usted responde, mi amor, contigo tengo todo lo que necesito. No hay nada más que yo pueda querer, ¿no? Bueno, entonces Adán a lo mejor diría algo así, bueno Señor, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué más me puedes dar? No hay nada más que me puedas dar. Sin embargo, contrario a lo que podamos pensar, Dios tenía un destino aún más glorioso que lo que Adán y Eva disfrutaban cuando fueron creados. Ellos serían llevados a un ámbito de existencia potenciado, amplificado, a niveles que nosotros no logramos entender. Ellos entrarían a tener una comunión con Dios de la cual nosotros no sabemos nada. Bueno, Adán recibió esta promesa. Y entonces Adán también tuvo este privilegio, como dije, de ser la imagen de Dios, de haber sido creado a imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como hemos visto, como sabemos, Adán fracasó. Y en lugar de llevar a su descendencia a la vida que Dios había prometido, Adán llevó a su descendencia a la muerte. No solamente a la muerte física, sino a la muerte eterna.
Adán y su descendencia murieron espiritualmente. La justicia y la santidad originales que pertenecían a la imagen de Dios fueron perdidas. Y aunque Adán y Eva y los seres humanos después de él no dejaron de ser la imagen de Dios, porque el hombre hecho a imagen de Dios no puede dejar de ser la imagen de Dios. O sea, algunos hablan de que somos portadores de la imagen de Dios, como si la imagen de Dios hubiera sido un adendum, algo extra que Dios nos dio, una especie de botón o de pin o distintivo que Dios nos dio, aparte de nuestra humanidad. No, ser humano quiere decir que somos imagen de Dios. Por tanto, el hombre, bien lo dicen algunos teólogos, no puede dejar de ser imagen de Dios sin dejar de ser un ser humano. Así que aún después de la caída, el ser humano siguió siendo la imagen de Dios. Sin embargo, esta imagen ha sido corrompida, esta imagen ha sido manchada, mancillada, distorsionada por la caída. Entonces, Adán llevó a su descendencia a esta tragedia, ¿sí?, de perder la justicia y la santidad originales que pertenecían a la imagen de Dios. ¿Qué haría el Señor entonces ante esta aparente desgracia? Bueno, desgracia en el sentido de que algunos pensarían, bueno, esto como que tomó por sorpresa al Señor, pero no fue así. Nuestro Señor entonces inició un plan para restaurar a los seres humanos. ¿Y en qué consiste este plan? Quiero primero que note, por favor, algo que a veces se nos pasa por alto. Y para ello le remito al capítulo 5 del libro de Génesis. Ahí leemos en el capítulo 5 del libro de Génesis. Recuerde usted que este capítulo está después del capítulo 3. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque esto es algo que tiene que ver con el estado del hombre después de la caída. Capítulo 5 del libro de Génesis, donde leemos, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán. Y usted dice, a ver, yo pensé que Adán era el nombre de Adán. Bueno, aquí hay un juego de palabras, en el sentido de que el término Adán se aplica en las Escrituras en un sentido colectivo para referirse a toda la humanidad. Entonces, otras versiones, usted tiene la NBI, por ejemplo, traducen esto como la raza humana, ser humano. Bendijo Dios a la raza humana, les llamó humanidad el día en que fueron creados. Pero luego se refiere a un hombre de esa humanidad, ¿verdad? Al primero, Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, note, a su semejanza, conforme a su imagen. Volvemos a lo que dice el apóstol Pablo aquí a 1 Corintios 15. Dice que los terrenales van a traer la imagen del terrenal. ¿Por qué dice aquí el capítulo 5 que él engendró un hijo a su imagen y a su semejanza? ¿Será que Adán dejó de ser la imagen de Dios? No. Pero a partir de entonces, por supuesto, todos los seres humanos llevan la imagen del primer Adán. Todos nacemos con la culpa de Adán. Todos nacemos con la corrupción de Adán. Todos nosotros. Y entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué hizo Dios para restaurar a la humanidad? Puso en marcha un plan que culminó con la venida de otro Adán. Habla del primer Adán, el terrenal, el del polvo de la tierra, pero el Señor envió a otro Adán. Este otro Adán, en contraposición al primer Adán, dice el apóstol Pablo, no es terrenal, sino celestial, dice. Y también nos dice, nótelo por favor, en los versículos 46, 47, ¿verdad? Nos habla acerca
que este segundo hombre es del cielo. Ahora, nos dice en el versículo 45 que el primer Adán llegó a ser alma viviente, pero que el postrer Adán, Jesús, llegó a ser espíritu vivificante. Esto es importantísimo. Pero no quiero que pierda usted de vista algo. La humanidad está en ruinas en Adán. La humanidad ha heredado la culpa y corrupción de Adán. La humanidad lleva la imagen del primer Adán. La humanidad regresará al polvo de la tierra, de donde fue tomada. Sin embargo, Dios dispuso a hacer una nueva humanidad. Todo esto comienza con Jesús. Vaya por favor un momento al Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué Mateo comienza su evangelio de esta manera? ¿Y por qué es apropiado que Mateo sea el primer libro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? Bueno, él comienza su libro de esta manera, diciéndonos, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es una genealogía? Pues la lista de los ancestros, el árbol genealógico decimos. Y hay varias razones por las cuales Mateo inicia su evangelio de esta manera. Pero una de las que se pasan por alto, que muy a menudo pasa por desapercibida, de la cual no nos damos cuenta, es la siguiente. Cuando dice el libro de la genealogía, Mateo no solamente está hablando del árbol genealógico de Jesucristo. Hay algo que no notamos en la traducción al español. La palabra traducida como genealogía en el original en Mateo es el libro del Génesis de Jesucristo. El libro del Génesis de Jesucristo. Hay algo más que Mateo está comunicando aquí. Mateo parece estar diciéndonos entonces que Jesucristo no solamente es aquel que inaugura el nuevo pacto y demás, no. Jesucristo no es nada más el verdadero Israel, no. Jesucristo es el inicio, el comienzo de algo nuevo. Jesucristo es el génesis de algo nuevo, el génesis de una nueva creación. En Cristo Dios está recreando todo lo que Él hizo. Y particularmente en Cristo, el Señor está recreando a la humanidad. Verá usted, Jesús es la raíz, es el tronco del que brota una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad, ¿quiénes son? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en un pasaje hiper conocido, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, nos dice el apóstol Pablo, quizá quiera ir ahí o quizá quiera recordar el versículo si lo sabe de memoria, dice Pablo, si alguno está en Cristo, no nada más nueva criatura es. Nosotros entendemos el pasaje en términos de la salvación individual, en términos elegantes los teólogos dicen, en términos del ordo salutis o del orden de la salvación, entendemos esto en términos de la aplicación de la redención ganada y asegurada por Cristo a nuestra vida. Soy hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, mi vida pasada, mis pecados, mis vicios, toda mi vida pasada ya pasó, soy nuevo. Y eso es cierto, pero teólogos como Herman Ridderbos reconocen que Pablo no solamente está hablando en términos meramente individuales de la aplicación de la salvación a nuestra vida, Pablo está hablando de lo que los teólogos llaman historia salutis o de la historia de la salvación o de la redención. Él está hablando aquí de dos órdenes de existencia. Él habla de las cosas viejas, de las cosas pasadas y de las cosas nuevas. Él está hablando de la vieja creación y de la nueva creación. Está hablando de la vieja humanidad y está hablando de la nueva humanidad.
Dice que el que está en Cristo es parte de una nueva humanidad. Es parte de una nueva creación. Esa nueva creación incluye una nueva humanidad. Verá usted todo lo que el pecado, lo que la entrada del pecado trajo a esta vida, trajo a este mundo. Todo el daño causado por la entrada del pecado a la buena creación de Dios ha comenzado a ser, por supuesto, revertido. Y esta creación está siendo, en términos de la Escritura, renovada. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas. Esto comenzó más particular y específicamente en la resurrección de Cristo de los muertos. Él ya comenzó una obra recreadora, pero verá usted, no solamente ha comenzado a recrear el mundo, Él también ha comenzado a recrear una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4, está hecha no a imagen del primer Adán, como Pablo dice en 1 Corintios 15, sino a imagen del Hijo de Dios, el postrer Adán. Somos creados en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Creados en Cristo Jesús en justicia y santidad, dice el apóstol Pablo. O sea, lo que el pecado dañó en Cristo es recreado, es restaurado. Ahora, muchos de nosotros, y lo he dicho cientos de veces, pero espero que en esta 101 vez le caiga el 20. Para muchos de nosotros, esto de ser cristiano es algo que creo que sobreespiritualizamos. ¿Y a qué me refiero? Que pensamos que en la salvación en términos meramente celestiales, meramente espirituales. Pero en realidad esto de estar en Cristo, y no le he dicho que es estar en Cristo, esto de estar en Cristo significa que los que están en Cristo son rehumanizados. Somos hechos humanos otra vez. El pecado deshumanizó, valga la redundancia, a la humanidad que Dios creó. El pecado redujo al ser humano a ser una bestia, ¿sí? Es interesante, no hay el tiempo para hablar de esto, pero en Génesis 3, en el relato de la caída, la serpiente les ofrece a ellos llegar a ser como Dios. Pero en el hebreo ahí se dice que todo lo que sucedió es que llegaron a ser ellos bestias como la serpiente, ¿sí? La humanidad fue deshumanizada. Perdimos, por supuesto, esa justicia y santidad. Fuimos llenos de pecado. Empezamos a vivir de manera contraria al diseño de Dios. Por ejemplo, nosotros que fuimos creados para glorificar a Dios, empezamos a autoadorarnos a nosotros mismos. Nosotros que fuimos creados para obedecer a Dios, nos rebelamos en su contra. Nosotros que fuimos creados para amar y servir, ahora queremos que todos nos sirvan a nosotros, y así por el estilo. Fuimos deshumanizados, pero en Cristo Jesús Dios ha comenzado una nueva humanidad, la cual es rehumanizada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y qué es eso de estar en Cristo Jesús? Es estar unido a Cristo por la fe. Es tener a Cristo como nuestro representante ante Dios, para que entonces los beneficios de la obra de Cristo, de su vida de perfecta obediencia, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección de los muertos, todo esto fuera dado a nosotros. Al estar en Cristo, Dios comienza a revertir los efectos de la obra del primer Adán, y Dios comienza a recrearnos a la imagen del postrer Adán. Y esto es algo gradual. Pablo habla en 2 Corintios de esta manera. Dice que nosotros vamos de gloria en gloria,
de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, nosotros, dice, vamos creciendo a imagen de Jesucristo. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios tenía un propósito para la humanidad. Dios quería desde el principio que compartiéramos la gloria de su Hijo Jesucristo. Y el gran propósito de Dios para su vida no es que usted necesariamente aquí y ahora sea feliz, viva una vida tranquila, próspera. Todo eso, por supuesto que el Señor lo quiere para nosotros. Pero no es el más grande propósito de Dios para usted. Su más grande propósito lo declara el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Dice así el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Esto es, dice, los que conforme, y note, aquí viene, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es exactamente lo que Pablo dice aquí. En 1 Corintios 15, versículo 49. Nosotros traímos la imagen del terrenal, pero en Cristo, dice Pablo, traeremos también la imagen del celestial. O sea, nosotros hemos comenzado a ser recreados a la imagen del verdadero Adán, del verdadero ser humano. ¿Queremos saber cómo debe ser un ser humano? Veamos a Jesús. Es el verdadero ser humano. No se equivocaba Pilato cuando dijo, ecce homo, ¿no? He aquí el hombre. Él lo dijo tal vez sarcásticamente, no lo sé, pero realmente Jesús es el verdadero ser humano. Jesús no solo es el prototipo, es el arquetipo. Jesús es el ser humano, como el ser humano debió ser. Y nosotros estamos siendo recreados a la imagen del verdadero ser humano. Esta recreación ya comenzó cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces nuestro Señor no solamente nos trasladó del viejo orden, de la vieja creación a la nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Eso de las cosas viejas pasaron no solamente se refiere a pues todas mis cosas viejas, ¿verdad? Todos mis vicios y pecados. Se refiere a que yo ya no estoy en la vieja creación. Ahora soy parte de la nueva creación. Y entonces he comenzado a ser recreado más y más a imagen del Señor Jesucristo. Pero pastor, todavía no entiendo qué tiene que ver esto con la resurrección del cuerpo. Bueno, el ser recreados a imagen de Cristo Jesús quiere decir también que usted va a recibir el cuerpo celestial, espiritual que el Señor ha prometido. Y cuando decimos cuerpo celestial, en contraposición al terrenal, y cuando decimos espiritual en contraposición al natural, no estamos diciendo que nosotros vamos a vivir como espíritus flotantes en una existencia incorpórea por la eternidad. No, estamos diciendo que recibiremos un cuerpo, ¿sí?, como el de Jesús en su resurrección. Nuestro cuerpo natural, este que recibió ánima, que es animado, ¿verdad?, por esta vida biológica que Dios nos dio. Este cuerpo será vivificado por Cristo. Note usted, el primer Adán nos llevó a la muerte. El segundo Adán es espíritu vivificante. Es decir, Cristo ha recibido el espíritu en tal medida en su obra mesiánica que Él entonces por su Santo Espíritu da vida a los hijos de Adán que están muertos, que comparten el destino de Adán. Él vivifica a aquel hombre de la tierra, al hombre del polvo, aquel que está perdido y condenado. Él da nueva vida, y esta nueva vida va a incluir no solamente una nueva alma o espíritu, que es lo mismo, incluirá un cuerpo nuevo, semejante al suyo, un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto?
un cuerpo impulsado, producido e impulsado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, los que están en Cristo pueden esperar que en la resurrección de los muertos, en el día final, esta obra de Señor de restaurar la imagen, su imagen en nosotros, será completada y seremos seres humanos en cuerpo y alma semejantes a Cristo Jesús en su resurrección. Ahora, si usted no le anima a esto, si no le hace feliz, si no le emociona, pues a lo mejor está en Adán y no en Cristo. Si no le emociona estas buenas nuevas, hay algo mal con usted. Ahora usted dirá, ¿qué puedo hacer? Ya entendí, estoy en Adán, ¿cómo puedo estar en Cristo? Arrepiéntase de sus pecados, confíe en Jesucristo como su Señor y Salvador, y recibirá usted no solo perdón de pecados, sino la vida que Adán dejó ir, la vida que Dios prometió a la humanidad. Usted va a recibir algún día lo que Adán perdió para la humanidad y que Cristo ganó para nosotros. Usted va a entrar a algo mucho más grande que lo que Adán y Eva experimentaron en el Edén. Ese es su futuro, ese es su destino, esa es su certeza, esa es su esperanza como creyente en Cristo Jesús. Así que entonces, vuelvo a lo que dijimos al principio. ¿En cuál de estos dos grupos está usted? ¿Está en Adán o está en Cristo? En Adán, lo único que usted puede esperar es muerte y condenación eterna. En Cristo usted puede esperar, en contraste, vida y gozo eterno. Si está en Cristo, dele gracias a Dios. Si usted todavía no está en Él, hoy mismo usted puede arrepentirse de sus pecados y pedir entonces que Cristo venga a ser su Salvador y Señor. De esta manera estará unido a Él por la fe, y todo lo que Cristo ganó para la nueva humanidad también será para usted. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.